Bueno, niñas, en el siguiente video entonces les voy a explicar la primera ley de Newton o lo que es la ley de la inercia. ¿Qué dice la primera ley de Newton? Resumidas cuentas, hoy lo que vamos a tratar es ya la parte matemática. Entonces, pues en resumidas cuentas, lo que dice la primera ley es que la sumatoria de las fuerzas en un sistema siempre va a ser igual a cero, ¿cierto? Eso es lo que dice la primera ley. Entonces, pues vamos a empezar pues a ver las aplicaciones. Entonces es lo que tenemos acá. Entonces la aceleración va a ser cero porque pues la velocidad es constante, por eso es igual a cero. ¿Por qué es igual a cero? Porque en los videos que veíamos hablaba la primera ley de Newton que todo cuerpo permanece en movimiento constante, o sea, su velocidad no varía a menos que una fuerza interactúe. Cuando una fuerza interactúe a cambiar ese constante movimiento de un cuerpo, ya eso es segunda ley de Newton, que es donde ya aparece la aceleración. Entonces, pues acá solamente vamos a analizar en el diagrama de cuerpo libre. ¿Qué es un diagrama de cuerpo libre? Es un esquema que muestra todas las fuerzas presentes de un cuerpo. En el diagrama de cuerpo libre, las sumatorias de las fuerzas siempre tienen que ser igual a cero, pues aplicando la primera ley de Newton. Entonces, pues este es el esquema del diagrama de cuerpo libre. Entonces, si tenemos un bloque cualquiera, las cuatro fuerzas que siempre van a estar presentes en ese cuerpo va a ser la de arriba, que se llama la fuerza normal, que es una fuerza que siempre va opuesta al peso. El peso lo vamos a simbolizar con esta letra W. Esta F es la fuerza aplicada y esta fuerza de rozamiento es la fuerza que se opone a la fuerza aplicada. Entonces, cuando nosotros tenemos una silla, por ejemplo, y deseamos moverla, si nosotros le aplicamos, supongamos que eso es una silla, si nosotros le aplicamos una fuerza a esta silla y esa fuerza no es lo suficientemente potente de manera que se oponga a la fuerza de rozamiento, pues la silla no se va a mover. Entonces, estas siempre son las cuatro fuerzas que están presentes en un sistema, siempre. Listo, entonces vamos a empezar con los ejercicios. Empezamos con el primero. En esta primera parte del video, bueno, acá en este ejercicio me faltó un dato, que fue el valor de la masa del bloque 1. Entonces dice que determine el peso del bloque 2. Entonces, pues, este es el bloque 1, este es el bloque 2. Determina el peso del bloque 2 si el coeficiente de rozamiento es 0,15. Ese 0,15 no tiene unidades de medida. ¿Qué es el coeficiente de rozamiento? Es una magnitud escalar que es con la que se calcula la fuerza de rozamiento. Entonces, vamos a empezar con los nuevos conceptos. Entonces, ¿qué es la fuerza de rozamiento? Se simboliza ahí, así, F sub R, y siempre va a ser μ, que es coeficiente de rozamiento, multiplicado por la fuerza normal. O bueno, ahí en los PDFs lo simbolicé de la siguiente forma. Esta fuerza normal se puede simbolizar así, F sub N o N. ¿Listo? Entonces, así aparezca acá como N, la voy a simbolizar como F sub N, porque es que este N se confunde con la N de Newton. Entonces, pues vamos a siempre escribirla así, por favor. Entonces, fuerza normal va a ser μ, que es el coeficiente de rozamiento, por la fuerza normal. ¿Listo? Entonces, esa es la definición de fuerza de rozamiento, que es la que se opone a la fuerza aplicada. Ahora vamos a definir el peso. No, pues el peso ya lo vimos desde la clase pasada y ustedes saben que peso es masa por aceleración, y pues en este caso pues la aceleración, como es del peso, o sea, la fuerza de la acción de la gravedad, entonces el peso va a ser la masa por la gravedad. ¿Listo? Aquí tenemos estas dos fórmulas que son muy necesarias para hacer los ejercicios aplicando la primera ley de Newton. Entonces, pues vamos lo primerito que hacemos cuando tenemos un ejercicio de Newton es hacer el diagrama de cuerpo libre. Entonces, tenemos dos cuerpos, tenemos este bloque y tenemos este. Entonces, pues voy a enseñarles a hacer el diagrama de cuerpo libre. Entonces, ¿cómo se hace? Como el bloquecito está inclinado, entonces pues vamos a hacer un puntico acá. Vamos a decir que ese es el bloquecito. Y él está, miren en la forma en que está inclinado, así. Entonces así vamos a dibujar el bloquecito. Entonces así, de esa misma forma inclinado, vamos a hacerle las líneas como si fuera un plano cartesiano. Entonces va a quedar así, inclinado. Entonces, con otro lapicero, puede ser para que se vea mejor, vamos a hacer, este sería el eje X y este el eje Y.
Entonces vamos a hacer las fuerzas que están presentes. Entonces pues aquí siempre va a estar la que conocemos como la fuerza normal, siempre va a estar hacia arriba del bloque, y el peso es una fuerza que va perpendicular. Entonces por más que el bloque esté inclinado, esa fuerza siempre va a ir así. Entonces el peso va a ir así. Entonces se va a salir del eje del plano cartesiano y va a quedar como un vector. Si el ejercicio no tuviera un bloque, bueno, ahorita lo hago. Bueno, no, hagámoslo de una vez. Si el ejercicio fuera un bloque así, o sea, un bloque, supongamos que esta es una mesa y el bloque está así, el diagrama de cuerpo libre, ¿cómo sería? Pues acá sería el bloquecito. El plano cartesiano sería derecho porque esto no está inclinado, sino que está derecho. Y pues las fuerzas serían fuerza normal, la que se opone, que es el peso. Mire que el peso estaría sobre el mismo eje porque al bloque no estar inclinado, el peso no va a ir hacia abajo perpendicular, sino que va a ir sobre el mismo eje. Entonces esa es la diferencia entre este y este. Por eso este queda así, salido como del eje. Listo, por eso es tan importante para Newton, antes de ver Newton, saber muy bien vectores. Entonces pues este va a ser el peso del bloque 1, entonces vamos a colocarle peso 1. Listo. Esto que se ve acá, que es esta cuerdita, es lo que llamamos en física tensiones. La fuerza que se desplaza por una cuerda es lo que llamamos tensión. Entonces a esta cuerda es esta misma que baja acá. Entonces a esta cuerda le vamos a colocar la T de tensión, que es la misma fuerza. Una tensión es una fuerza sobre una cuerda. Entonces T de tensión, y como lo dice la teoría, si acá tengo una fuerza aplicada en esa cuerda, que por eso es que esas poleas se mueven, entonces aquí en sentido contrario vamos a tener lo que se opone a esa fuerza aplicada, que es lo que conocemos como fuerza de rozamiento. Y ahí tenemos nuestro diagrama de cuerpo libre. ¿Listo? A este diagrama de cuerpo libre le hace falta algo, y es descomponer este vector. Entonces miren que este es un vector que se sale del plano cartesiano. Entonces pues lo descomponemos aquí y decimos este sería el peso 1 en Y, y aquí arriba, voy a hacerlo con otro color, aquí arriba este sería el peso 1 en X. Listo, y así quedó el diagrama de cuerpo libre. Listo, entonces aquí están las fuerzas en Y y las fuerzas en X. Vamos a hacer el diagrama de cuerpo libre del otro bloque. Entonces miren que el otro bloque está así, suspendido, pues está suspendido, pero no está inclinado. Entonces como no está inclinado, colocamos la bolita, le hacemos las rayitas, no le hacemos nada en el eje X porque como está colgando, no hay fuerzas en el eje X, solamente hay fuerzas en el eje Y. Entonces hacemos las fuercitas del eje Y, colocamos aquí, aquí abajo va a ir su peso, el peso del bloque 2, entonces voy a colocar peso 2, W2, y arriba, miremos que hay acá arriba, esta cuerda es esta misma de acá, lo que le llamamos la tensión T, entonces aquí vamos a colocar T de tensión. Porque aquí no hay fuerza normal, ni fuerza aplicada, ni nada, por lo que explico, porque el bloque está suspendido, entonces pues no hay nada, ninguna fuerza que se aplique por acá, ni nada, a diferencia de este, que miren que este tiene un peso que va hacia abajo, y arriba pues por consiguiente va a ir la normal, que es el que se opone, la tensión, que es la que está alando el bloque, y la que se opone, que es la fuerza de rozamiento. Mientras que acá solamente el bloque está ahí suspendido y quieto. Entonces pues solamente va a tener la tensión de arriba, que va a ser la misma normal, y el peso hacia abajo pues que ya lo colocamos, que es el peso 2. Listo. Esos son los diagramas de cuerpo libre de cada uno de esos bloques que están en ese primer diagrama. Ahora vamos a empezar a aplicar la primera ley de Newton. Entonces, ¿qué dice la primera ley de Newton? Dice que la sumatoria de fuerzas es igual a 0. Lo que se desprende, si yo tengo un diagrama de cuerpo libre en donde tengo fuerzas en X y fuerzas en Y, entonces esta sumatoria de fuerzas se va a resumir en que las sumatorias de fuerzas en el eje X van a ser igual a 0 y que la sumatoria de las fuerzas en el eje Y también van a ser igual a 0. Entonces voy a obtener dos ecuaciones. Entonces voy a empezar a sacar esas ecuaciones. Entonces, ¿cómo salen?
Bueno, yo voy a arrancar esta hojita de aquí para poder colocar el diagrama arriba y que me puedan ver qué es lo que estoy haciendo. Entonces, ahí ya quedó. Entonces, voy a empezar con este primer diagrama y con este, o sea, aquí voy a hacer unas sumatorias en X y Y aquí voy a hacer unas sumatorias en X y Y, pero pues aquí no haría en X porque no hay nada en X, entonces acá solamente sería en Y. Es decir, que de aquí me van a salir dos ecuaciones y de aquí me va a salir una. Entonces voy a empezar con estas de acá. Entonces empiezo. Sumatoria de fuerzas en el eje X igual a 0. Entonces voy a empezar a sacarlas. Aquí coloco bloque 1, entonces voy a empezar a sacar las ecuaciones. Entonces voy a empezar, todas las fuerzas que están en el eje X las voy a sumar y restar y las voy a igualar a 0 y ahí voy a obtener mi primera ecuación. Entonces, lo que esté en la parte positiva de X, pues va a ser positivo, y lo que esté en la parte negativa, pues va a ser negativo. En este caso, en las X positivas está la tensión T, entonces la voy a colocar positiva, entonces T. Y en la parte negativa de X está peso 1X y fuerza de rozamiento. Entonces voy a colocar peso 1X y fuerza de rozamiento. Y como están en la parte negativa, entonces van a ser negativas. Entonces va a ser tensión menos peso 1X menos fuerza de rozamiento igual a 0. Y ahí tengo mi primera ecuación. Ahora voy a hacer lo mismo, sumatoria de fuerzas en el eje Y igual a 0. Entonces voy a hacer esto mismo, pero ya en Y. Entonces lo que esté en lo positivo de Y va a ser positivo y lo que esté en lo negativo, pues negativo. En este caso la fuerza normal es positiva, entonces la voy a colocar fuerza normal menos peso 1Y, que es el que está aquí en la parte negativa de las Y, peso 1Y igual a 0. Y las igualo a 0. Ahora voy a hacer lo mismo, pero para el bloque 2. Y pues solamente en la sumatoria de fuerzas en el eje Y igual a 0 porque eje X no hay. Y aquí pues es muy sencillo porque la tensión está en la parte positiva, entonces va a ser positiva menos el peso 2 igual a 0. ¿Listo? Entonces ahí tengo 3 ecuaciones. Entonces voy a empezar a trabajar con estas 3 ecuaciones para empezar a encontrar los términos que necesito. ¿Listo? Entonces vamos a empezar encontrando estos pesos, ¿sí? Entonces resulta que como acá tengo vectores y el ejercicio muy clarito me muestra este ángulo de 35 grados, este ángulo de 35 grados va a estar ubicado acá. Siempre va a estar ubicado ahí, 35 grados. Entonces pues ustedes saben que si yo tengo, aquí voy a hacer un recorderis en este ladito. Recuerden que nosotros cuando empezó la pandemia empezamos a ver un tema que si teníamos un vector A aquí, pues teníamos el AX y aquí teníamos el AY. ¿Y cómo era ese AX? Ese AX era A por el coseno del ángulo. Y pues este era el ángulo, ¿cierto? El teta. ¿Y quién era A sub Y? Pues era A por el seno del ángulo. ¿Listo? Pues entonces lo mismo vamos a hacer acá. Si nosotros tenemos este peso que sale aquí y tenemos peso 1X y peso 1Y, pues entonces vamos a encontrar las componentes de ese peso. Entonces, ¿quién va a ser? Lo voy a colocar aquí. ¿Quién va a ser el peso 1X y quién va a ser el peso 1Y? Pues va a ser el peso del bloque 1 multiplicado, como es X, entonces es con coseno de 28 grados, 35 grados, que es el ángulo que me dieron ahí. ¿Y quién va a ser el peso 1Y? Pues va a ser el peso 1 por el seno de 35 grados. ¿Listo? Pero ¿quién es este peso 1? Entonces ahí es donde le falta un dato al ejercicio, pero yo se los voy a dar, y es el valor de la masa de este bloque. Ah, bueno, no, perdón, yo no necesito el valor de la masa, aquí me lo están dando. 200 newton no es el valor de la fuerza aplicada, sino lo que pesa el bloque. Recuerden que el peso de un cuerpo es coger su masa y multiplicarla por 9,8. Entonces acá el ejercicio ya me lo está dando, me está dando el peso del bloque 1. ¿Listo? Entonces el peso del bloque 1 es
200 newton. ¿Sí? Entonces vamos a reemplazar esto acá. Entonces, ¿quién es el peso 1x? Pues va a ser 200 por el coseno de 35 grados. ¿Y quién va a ser el peso 1y? Pues va a ser 200 por el seno de 35 grados. Hacemos esa operación en la calculadora. Entonces hacemos 200 coseno de 35, me da como resultado 163,83 newton, y va a ser 200 por el seno de 35 grados, eso me va a dar como resultado 114,71 newton. ¿Listo? Como vamos a trabajar con la calculadora, no me van a aproximar absolutamente nada, me van a dejar todo con 2 decimales sin aproximar. ¿Listo? Entonces vamos a trabajar así. Ya tengo estos valores. ¿Listo? Ya tengo estos valores, entonces estos valores voy a empezar a introducirlos en estas ecuaciones. Entonces voy a escribir las ecuaciones acá. Las ecuaciones. Entonces voy a empezar. ¿Cuáles son las ecuaciones? Tensión menos peso 1x menos fuerza de rozamiento igual a 0. ¿Cuál es la otra? Es esta de acá. Entonces va a ser fuerza normal menos W1y igual a 0. Y la de acá, que es tensión menos el peso 2 igual a 0. Entonces, observen que este peso y este peso lo tenemos. Entonces vamos a empezar a reemplazarlos. Entonces vamos a reemplazarlos acá. Entonces va a ser tensión menos, ¿cuánto vale el peso 1x? Arriba lo encontramos 163,83. Sin unidades para que no se confundan. 163,83 menos fuerza de rozamiento igual a 0. Vamos a reemplazar en la otra ecuación, entonces va a ser fuerza normal menos el peso 1y, que es 114,71 igual a 0. Y tensión menos W2 igual a 0. Y no tenemos nada que reemplazar. Tengo 3 ecuaciones, aquí hay 2 incógnitas, aquí hay 2 incógnitas, pero observen la segunda. En la segunda, esta fuerza normal solo tiene números, entonces yo de aquí puedo despejar fuerza normal. Entonces voy a despejar, entonces de aquí digo que la fuerza normal es igual, y este que está restando lo paso a sumar al lado de 0, entonces me va a quedar que la fuerza normal es 114,71. Y como es una fuerza, las fuerzas se miden en newton, entonces coloco newton. Y aquí tengo el valor de la fuerza normal. ¿Listo? Entonces pues ya encontré lo primerito. Y si tengo esta fuerza normal y el ejercicio me da el coeficiente de rozamiento, porque es que el ejercicio me dio el coeficiente de rozamiento. ¿Cuál es ese coeficiente de rozamiento? Es este μ. Entonces miren que yo encontré la fuerza normal y tengo este μ que me lo dio el ejercicio, o sea que puedo encontrar fuerza de rozamiento. Entonces, ¿yo qué digo? Listo. Fuerza de rozamiento es μ por fuerza normal. Y si μ es 0,15 que me lo dio el ejercicio y la fuerza normal es 114,71, entonces voy a multiplicar esas dos. 114,71 por 0,15 me da como resultado 17,20. 17,20 newton. Y ahí ya tengo otro valor. 17,20 newton, que si ustedes observan es este de acá. Entonces vengo y reemplazo este valor de esta fuerza normal aquí en esta primera ecuación. Entonces voy a hacer. ¿Qué dice la primera ecuación? Que la tensión menos 163,83 menos la fuerza de rozamiento es igual a 0. Pero ya encontré la fuerza de rozamiento, que me dio 17,20. Entonces digo tensión menos 163,83 menos 17,20 que me dio, o sea 17,2 igual a 0. Entonces, ¿qué hago? Estos dos números los paso a sumar a este lado, entonces me va a quedar que la tensión es igual a 163,83 más 17,2, lo que me va a dar como resultado que la tensión es 163,83 más 17,2 me va a dar como resultado 181,03. Y como es una tensión y las tensiones son fuerzas en cuerdas, entonces 101,8303 newton. Y ahí tengo el valor de la tensión. ¿Qué me pide el ejercicio? El ejercicio me dice el peso del bloque 2, o sea W2.
Entonces, si yo vengo y miro mis ecuaciones, si ya trabajé, esto es una regla para que lo tengan en cuenta, todos sus ejercicios se desarrollan igual. De la segunda ecuación siempre obtengo la fuerza normal. Con la fuerza normal hallo la fuerza de rozamiento. La fuerza de rozamiento la reemplazo en la primera ecuación y obtengo el valor de la tensión. Y ya con el valor de la tensión, miren, aquí ya la reemplazo en esta ecuación, que es la única de las tres que no he trabajado, y me va a dar el peso 2. ¿Qué dice esa tercera ecuación? Dice que la tensión menos el peso 2 es igual a 0, pero esta tensión es la que tengo acá arriba, entonces sería 181,03 menos peso 2 igual a 0. Y como el peso 2 es el que está negativo, entonces pues simplemente lo paso a sumar acá al lado del 0 y me va a quedar que el peso 2 es 181,03 newton por ser un peso. Y ahí está la respuesta al ejercicio. Si ustedes observan, tiene mucho sentido. ¿Qué quiere decir? Que el peso tenga el valor de la misma tensión. Pues lógico, este bloque tiene que pesar lo mismo que esta fuerza de acá arriba para poder que no se caiga y esté quieto, ahí quieto, y nadie lo mueva. Eso dice la primera ley de Newton, que los objetos van a permanecer en su estado de movimiento o de reposo a menos que una fuerza externa haga que cambien ese estado. Entonces, pues si el objeto está aquí quietecito, ¿qué pasa? Como esta tensión es la misma acá, este peso de este bloque tiene que pesar lo mismo que esta fuerza, porque si no, si fuera más pesado que la tensión, pues entonces se sube y no se sostiene. Y si fuera, si esto fuera más liviano que la fuerza, pues esta tensión que está en esta cuerda lo que haría sería arrastrarlo. Pero si este fuera más pesado que esta fuerza, lo que haría esto sería caer al piso y no permanecer ahí suspendido. Entonces, eso es con respecto a la primera ley de física. Aquí yo tenía propuesto como ejemplo este segundo ejercicio, pero entonces, viendo que pues la complejidad, yo admito que eso tiene su cierto grado de complejidad, pero es muy importante, entonces yo voy a dejar esta explicación hasta acá y ustedes lo que tienen que hacer para el día de hoy es resolver este ejercicio, ¿sí? Entonces, estos dos ejercicios los vamos a dejar, yo les digo para cuánto, ¿listo? Pero entonces para el día de hoy me van a resolver solo este ejercicio, me lo van a subir al Classroom. Ya mismo voy a cambiar entonces la fecha porque decía miércoles, entonces le voy a colocar viernes. ¿Qué es para este viernes? Este ejercicio. ¿Cómo lo van a hacer? Voy a ayudarles a empezar a hacer este ejercicio. Entonces, pues lo primero es vamos a sacar los datos. Entonces dice que para el siguiente sistema la masa del bloque A es 10 kilogramos. Entonces miren que acá ya no le dan el peso, sino que le dan los datos. Entonces masa A, 10 kilogramos. Entonces aquí habría que hallar el peso A. ¿Quién es el peso A? Pues 10 por 9,8. Y esto les va a dar newton. ¿Listo? Le dicen también que la masa del bloque B es 2 kilogramos. Entonces masa del bloque B, 2 kilogramos. Entonces vamos a hallar el peso del bloque B, que sería 2 por 9,8. Y pues ya acá esto les va a dar el newton. Ustedes ya hacen las operaciones. Yo solo les voy a guiar. Y luego, y dicen que el coeficiente de rozamiento es 0,2. Entonces, coeficiente de rozamiento 0,2. ¿Y qué pide el ejercicio? Hallar el valor de la fuerza F. Entonces, eso les pide el ejercicio. Acá solo hemos sacado datos. Entonces, vamos a empezar a hacer los diagramas de cuerpo libre. Entonces, como el primer bloquecito está inclinado, entonces estos serían los ejes. Y pues el peso vendría aquí, exactamente como en el otro ejercicio. Ahí el mismo ejercicio les está marcando la tensión. Miren, dicen, vea, esto aquí se llama tensión 1. Entonces, por definición, aquí va a haber una fuerza de rozamiento y aquí va a haber una fuerza normal. ¿Qué hay que hacer con este peso? Como este es el bloque A, entonces va a ser peso A. ¿Qué hay que hacer con este peso? Descomponerlo acá, entonces va a ser peso A, Y. Y aquí descomponer el otro peso A, X. Y ahí está el diagrama.
Para el segundo, pues ese sí va a ser más fácil porque este está aquí suspendidito, quietecito, entonces aquí solamente va a estar esto. Entonces aquí va a haber una fuerza y aquí va a estar, ahí ya se las colocaron, que es la fuerza F. Esa misma fuerza F va a ser el mismo peso, o sea, aquí no coloquen más peso, es esa fuerza F. Y aquí el ejercicio les está indicando es que mire que esta fuerza que hay acá, que hace de fuerza normal, es esta misma tensión de acá. Entonces aquí le colocan tensión 1. Y hacen lo mismo, niñas. Entonces aquí lo primero que habría que hacer, bueno, y un ángulo de 28 grados. Entonces pues el 28 grados vendría acá. Entonces, ¿qué hay que hacer acá? Entonces primero saquen los valores de esto. Entonces, ¿quién es el peso a X? ¿Quién es el peso a Y? Recuerden que esas son fórmulas fijas. Entonces pues aquí sería peso a por, ¿cómo es X? Coseno de 28. ¿Y quién es el peso A? Pues aquí ya lo hallan. ¿Quién sería el peso A Y? Pues entonces sería el peso A por el seno de 28 grados. Entonces, pues, ¿quién es el peso A? Lo que me dio acá, multiplicado por el seno. Entonces ya saco los valores y esto me va a dar en newtons por ser pesos. Pesos que son fuerzas. Y ya empiezo, de aquí saco dos ecuaciones, una sumatoria para el eje X, una sumatoria para el eje Y, y de aquí saco otra ecuación que solamente es la de Y, porque pues aquí en X no hay nada. Y hago lo mismo. De la segunda ecuación encuentro fuerza normal, con fuerza normal encuentro fuerza de rozamiento la introduzco en la primera ecuación de acá, y con esa encuentro tensión 1, y con esa tensión 1 encuentro la fuerza que me están pidiendo acá. Entonces eso le queda de tarea. Este video dura 26 minutos, supongamos que más la escritura pues de la teoría que está acá, listo, más la escritura de la teoría que está acá, que es corta, muy corta. Supongamos que es 1 hora entre ver el video, pausarlo, escribir, y tienen otra hora completica para resolver, porque acá pues ya les empecé el ejercicio muchísimo. Lo suben al Classroom y esa es la segunda nota. ¿Listo? Ya para el miércoles les subo este ejercicio terminado, y para el miércoles tienen ya como tarea estos dos, que ya se resuelven igual, niñas. Solo pues que, si ustedes observan, este es el mismo que acabo de explicar. Entonces pues la que sea capaz de hacerlo puede empezar a hacer su trabajo para el miércoles, y la que no, entonces pues hace este y descansa. Entonces que sea un feliz inicio de semana, señoritas.